las 11 de la mañana con 9 minutos. Muy bien, estamos ya con Carolina Herrera y el doctor Jaime Mañalich. ¿Cómo está, Carolina? ¿Cómo está usted? ¿Tanto tiempo? Muy buenos Sí, pues, días. ¿cómo estás? Buenos días, doctor Mañalich. Y Carolina es especialista en enfermedades respiratorias e intensivista del Hospital Fach. Y al lado tiene al ex ministro de Salud, don Jaime Mañalich. Leía que ayer la OMS ha dicho que ha llamado a la prudencia sobre la tercera dosis, que todavía no hay estudios suficientes y básicamente decía que hay porcentaje importante de la población mundial que todavía no tiene ni siquiera la primera dosis. Así es. En las condiciones que estamos hoy, Carolina, ¿es recomendable darse una tercera dosis o no? Tal como decía la Organización Mundial de la Salud, cuando tengamos los estudios que sean suficientemente sólidos para poder avalar la administración, primero que nada, y segundo, el gasto, la inversión y todo lo que significa activar una tercera dosis, mi concepto es que eso estaría respaldado. Apareció en The Lancet hace nada, 48 horas atrás, un estudio en el que efectivamente demostraba que los anticuerpos antiproteína S, que son los que produce nuestro cuerpo cuando recibe la vacuna, van declinando con el tiempo y van declinando en un periodo bastante breve, 70 días, y ya se ve que hay disminución de estos anticuerpos. Así es que si uno lo piensa, tanto por la enfermedad presencial, digamos, por la enfermedad por COVID, tanto por la vacunación, la producción de anticuerpos en el organismo va declinando y sobre todo en algunos grupos vulnerables de personas, sobre todo la gente de más de 65 años. Así es que, bueno, si aparece esta evidencia sólida, bienvenida una tercera dosis. Doctor Jaime Mañalich, ayer veía un reportaje de la BBC que decía que la vacunación se ha comprobado que es eficiente en la creación de linfocitos B y T, o células memoria de corto vida, pero también de larga vida, o células eternas. Entonces estaríamos hablando de un periodo de memoria inmunitaria mayor al que habíamos estimado originalmente. Mucho gusto de saludarte. Gracias, Rafael. Me alegro mucho de que CNN te haya reclutado. Eso le da un perfil al canal muy bueno, muy positivo. Se nota el cambio de mano. Y en este contexto, a tu pregunta, la definición de cuáles son los anticuerpos o las defensas suficientes que tiene el organismo para enfrentar una infección de COVID son mucho más complejos que los exámenes clínicos que se pueden hacer, por ejemplo, en un centro de salud en Chile. Hoy día, medir anticuerpos contra la proteína o la espiga del SARS-CoV-2, que es el virus que produce la enfermedad. Y en ese sentido, como tú bien has señalado, la inmunidad producida por la infección o por la vacuna parece ser mucho más compleja y también mucho más duradera de lo que hemos anticipado. Porque si bien es cierto, como dice bien Carolina, los anticuerpos IgG y IgM tienden a caer, sobre todo en la población adulta mayor, relativamente rápido, los linfocitos de memoria, sobre todo los linfocitos B, que por así decir son fuertes lugares donde la memoria de la infección está guardada, y ante la llegada del virus se reacciona rápidamente con la producción de anticuerpos, aunque en ese momento no haya anticuerpos detectables antes de la infección. Efectivamente parece producir una inmunidad muy prolongada, ya sea total, o sea, no hay infección, o mucho más importante, parcial, en el sentido de que no hay infección grave. Creo que ese punto es extraordinariamente relevante porque la semana pasada apareció también un artículo que dice que la memoria de la infección, o sea, aquellas personas que tuvieron COVID-19, podría durar hasta 5 años. 5 años. Y en ese sentido todos estamos aprendiendo. Respecto a la primera pregunta, comentario, efectivamente, como dice Carolina, el día lunes la Organización Mundial de la Salud
se pronunció muy claramente en contra del uso de tercera dosis por dos motivos. El primero, el que alude Carolina, en el sentido de que no hay una evidencia demostrada de que el usar la misma vacuna, en nuestro caso CoronaVac, Pfizer o lo que fuera, o mezclar vacunas, peor todavía, no sea peor, más riesgo que la situación sin tercera dosis. Y la segunda, que es mucho más relevante, es que la variante Delta, que hoy día está afectando, por ejemplo, Cuba, hoy día es el quinto país del mundo con mayor incidencia de casos. El Reino Unido es el país con mayor incidencia de casos nuevos, producto de la llegada de la variante Delta. En realidad es una forma de epidemia de los no vacunados. Y por eso, siendo la producción de vacunas un bien escaso, no hay infinitas vacunas, la prioridad tiene que ser dar cobertura a quienes no están vacunados todavía. Y en Chile ahí tenemos una preocupación enorme, y es que tenemos 2.300.000 personas que, debiendo haberse vacunado, no lo han hecho. Y esas personas, quieranlo o no, es cosa de días o semanas para que el SARS-CoV-2 variante Delta los alcance. Doctora, ¿puedo adelante, agregar por algo, favor. Rafael? Sí. Es muy importante que las personas entiendan que un resultado estadísticamente significativo en un estudio no implica que sean resultados clínicamente relevantes. Eso todavía también está por definirse, y eso en castellano, para que todo el mundo comprenda, es que si bien hay niveles de corte del número de anticuerpos que se producen y el tiempo en el que duran, la protección que esto otorgue también es algo que hay que ir viendo en el tiempo. Tal como dice el doctor Mañalich, las proyecciones son a tantos años que podría teóricamente funcionar una vacuna, pero recién ahora estamos viendo el seguimiento de las cohortes, o sea, de las personas que han sido vacunadas, en las que se van haciendo cortes transversales y se van midiendo los anticuerpos. Entonces, por eso es que las personas pueden irse sorprendiendo con los resultados, pero es efectivamente ahora es que tenemos una situación que es distinta que cuando partió la vacuna. Y tal como dice el ministro, si vamos mutando, si vamos cambiando el virus, la vacuna también va a tener una distinta eficacia. Sí, a mí me preocupa lo que mencionaba el doctor Mañalich sobre la cantidad de personas que no se han vacunado. El proceso de vacunación, dado que estamos hablando de una autorización de emergencia del ISP, es voluntario. ¿A qué número, a qué cantidad de estudios tenemos que llegar para que el Estado tenga la potestad de declarar obligatoria esta vacuna, si es que desea hacerlo? Carolina. Doctor Mañalich, yo entiendo que existe la potestad del Estado para declarar algunas vacunas que pueden ser obligatorias. Eso existe, no hay que inventarlo, ya está escrito en el Código Sanitario. Pero en este momento se apela a la libertad y a la autonomía de las personas y a la comprensión que tienen de la enfermedad y las opciones que tienen de terapia. 34.000 fallecidos en este país que no tuvieron, muchos de ellos, la oportunidad de vacunarse. Realmente es una cifra que se ha transformado en una estadística, y yo quiero relevar que nosotros en las UCI todavía tenemos pacientes que están desde febrero sufriendo la enfermedad grave, y ahí es lo que quiero recordar. ¿Por qué entramos en confinamiento? ¿Por qué tuvimos todas estas medidas tan restrictivas? Porque nuestro sistema de salud tiene una capacidad limitada de recibir esos pacientes. La mortalidad no ha disminuido en COVID todavía en las cifras de semana a semana, pese a que han disminuido mucho los casos, porque es la rémora de pacientes que quedan gravísimos, que han tenido que sufrir ventilación mecánica y otros sistemas de soporte como circulación extracorpórea, diálisis y una serie de sufrimientos para ellos, su familia, y costos para el país, y probablemente muchas secuelas para adelante. Doctor Mañalich. Respecto a lo que señala Rafael, dos comentarios. Primero, efectivamente, el Código Sanitario señala que el presidente puede, por decreto supremo, señalar que hay vacunas que son completamente obligatorias, y por lo tanto exigir que se vacune a la gente incluso con uso de la fuerza pública, cosa que afortunadamente por la cultura de vacuna en Chile no es necesario. Y cuando Pero lo usábamos en tuberculosis, la fuerza pública. Así es. En el pasado se llamaba policía sanitaria,
después fue reemplazado por las fuerzas de orden, carabineros fundamentalmente, y efectivamente, ¿no es cierto?, hay un gran número de vacunas, sobre todo para niños, que tienen un régimen obligatorio en Chile. Primera observación, todos los contratos que se firmaron en el mundo con estas nuevas vacunas aprobadas, incluso antes de ser aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, fueron en un régimen de emergencia, y los contratos estipulan claramente que los países no pueden hacer estas vacunas, ponerlas en régimen de obligatorios. Y por eso no existe un país en el planeta hoy día, no sé la situación de China en realidad, pero un país en el planeta en el cual haya un régimen obligatorio de vacunación. Y es por eso, segundo, que creyendo que hacer de esto una vacuna obligatoria, o sea, generar una nueva tensión o trabajo a las autoridades de salud, Seremi en particular, buscar con la fuerza pública quienes no se han vacunado para llevarlos a la fuerza, o sea, completamente descabellado, contra sentido natural. A mí me parece que la vertiente para lograr una aceleración, que es imprescindible que la logremos en Chile, porque la vacunación se ha enlentecido, hay que reconocerlo eso. Llegamos en un momento a tener más de 300.000 vacunaciones diarias, y hoy día es muy difícil sobrepasar entre primeras y segundas dosis las 100.000. La capacidad está, las vacunas están, los vacunatorios están, la gente para vacunar está. O sea, depende de las personas. Y en ese sentido, a mí me parece, en un tema que ciertamente genera controversia, que se ha privado, se ha limitado, producto de la alerta sanitaria y el estado de excepción constitucional, el goce de muchas libertades a las personas. Vale decir, de viajar, de ir de una región a otra, de visitar personas, de juntarse en su familia con más gente, en fin, de ir al cine o al estadio de fútbol. Y en ese sentido, a mí me parece completamente legítimo que las personas que han completado un programa de vacunación y que por lo tanto representan un ínfimo o ningún peligro para otros en la sociedad, porque al final esto es un tema de salud pública, de bien social, no solo del tema individual, yo vacunado no estoy protegido. Me parece completamente legítimo, como se ha señalado en el plan paso a paso nuevo, que las personas que están correctamente vacunadas no pueden ser sujetos de limitaciones de libertad, como así aquellas que no están vacunadas. Vale decir, trabajo en la oficina, solo si está vacunado. Usted quiere venir a este lugar a cenar, solo si está vacunado. Usted quiere entrar a este estadio a ver, como se autorizó, de hecho en el plan paso a paso, independientemente que la Asociación Chilena de Fútbol no lo tomó. Usted quiere ir a este estadio a ver a su equipo, que por supuesto lo importante es ir a ver a la Chile. Efectivamente, usted está vacunado, entonces puede entrar. A mí me parece que ese paso es muy importante, sobre todo a partir de este lunes que se implementa, para motivar a la gente a lograr esta disminución de restricciones producto de que tiene un pase de movilidad. A mí no me extrañaría que en un plazo relativamente breve, estoy hablando de agosto, incluso las personas vacunadas pudieran viajar dentro de las regiones o fuera del país incluso, y que personas que están vacunadas adecuadamente, demostradamente en otras naciones, puedan no estar sujetas a las restricciones de frontera que hoy día son tan duras y tienen que ser así para entrar a Chile. Claro, cada país tiene diferentes. Leía, por ejemplo, que Italia, a diferencia de Alemania o de Francia, Francia acepta algunos tipos de vacunas, Alemania otros, Italia otras. No hay un criterio uniforme. Por ejemplo, la Sputnik no es aceptada en ninguna parte de Europa. La Sinovac, que es la que usamos nosotros mayoritariamente en algunos. Doctora, ¿usted me quería decir algo? Y solo que de repente hay que hacer el análisis de que choca la declaración que la vacuna es voluntaria, cuando después solamente vamos a permitir el acceso a las personas que están vacunados y que ejercieron en el fondo la libertad de decisión de si quieren o si pueden incluso vacunarse, porque hay personas que no pueden, claro, por anafilaxia, por otras razones. Entonces yo soy súper defensora de las libertades personales, pero también con mucho conocimiento
confinamiento, yo creo que aquí todavía hay mucho espacio para la educación de las personas. Vamos a tener que vivir con COVID, vamos a tener que vivir probablemente con nuevas variantes, tenemos que tener un concepto de la protección, del autocuidado, y ya no de la restricción por terceros, sino que del autocuidado de la familia y personal. Claro, lo que pasa es que hemos dejado avanzar a los terraplanistas y a los antivacunas mucho tiempo. Nos ha tomado Sí, qué pena, sí. Tengo una pregunta que tiene que ver con las variantes, porque estamos súper preocupados de la variante Delta, que es una variante de preocupación definida por la OMS, pero ¿me equivoco mucho o en Chile deberíamos estar preocupados de la variante Lambda, la cepa andina o la C.37, que ya por lo que leí ayer, si me equivoco, por favor me corrigen, era un 32% de los casos. En Perú se convirtió en un 92% de los casos con una velocidad increíble. La variante Lambda o cepa andina es, punto 1, un factor de preocupación para la salud pública chilena. 2, ¿sabemos de ella tanto como la variante Delta o sabemos menos? Sabemos mucho menos de ella que de la variante Delta, porque de la variante Delta sabemos desde la experiencia de Europa, y esto es local, y aquí hemos tenido menos posibilidades de hacer estudios, pero claramente la variante Delta tiene una característica que es su mayor contagiosidad. Entonces, si bien no es más letal caso a caso, si tiene más personas afectadas o si es potencialmente exponencialmente pandémica, tenemos que tener cuidado por eso. Doctor. De acuerdo a las definiciones de la OMS, la variante de Lambda o andina es una variante de interés. Vale decir que hay que mantener un ojo sobre ella a ver para dónde va. Eso lo pone en un lugar distinto a la variante Gamma o brasilera o P1. ¿Y por qué es esto? Porque en realidad la variante Lambda es un gemelo, voy a decir, con muy pocas diferencias de la variante brasilera, prácticamente P1, salvo o Gamma, salvo algunas diferencias de aminoácidos puestos de una u otra manera. No es funcionalmente diferente en su adhesión a los tejidos pulmonares o respiratorios, tampoco en su severidad, y en ese sentido la OMS no la ha definido como una variante de preocupación. Y en ese contexto, para no enredarnos, nosotros tuvimos un primer brote, una primera ola muy violento el año pasado, en julio, agosto, ¿no es cierto? Y rebotó un poquito en algunas regiones como Magallanes hacia la primavera, de la cual empezamos a salir ya claramente noviembre, diciembre. Tuvimos una segunda ola provocada por un nuevo virus en la práctica, que es la variante Gamma, que produjo una catástrofe en América del Sur, claro, o América Latina. Brasileña. Y llevó a que 5 países de la región por varias semanas, no Chile, tuvieran las más altas tasas de letalidad por virus durante todo, y eso ocurrió en Brasil, en Ecuador, Uruguay, Colombia, Brasil y Perú. Perú. Exacto. Ecuador no sé. O sea, produjo una verdadera catástrofe, y hoy día nosotros estamos, 17 de julio, estamos saliendo de esa ola producida por la variante Gamma, gracias fundamentalmente a la vacunación, y es clara la relación de regiones que tienen más tasa de vacunación con menos casos o menos una incidencia de casos activos contagiantes mucho menor. Hoy día estamos en una situación muy compleja porque estamos en fase 4, o sea, es decir, contagio intracomunitario para la variante Gamma brasilera, pero estamos en fase 2 para la variante Delta, o sea, tenemos 18 casos, 19 hoy día, importados, fase 2, sin casos todavía, fase 3, de expansión dentro del núcleo cercano, según ha identificado el Instituto de Salud Pública, de estas personas que trajeron la enfermedad, ¿no es cierto?, a otros entre sus contactos estrechos. No hemos llegado a la fase 3. Si llegamos a la fase 3 y sobre todo a transmisión comunitaria,
es anticipable que nosotros podamos tener un brote muy violento, peor incluso que los anteriores, durante nuestra primavera. Como hoy día, insisto, es lo que ocurre en el Reino Unido, que es un país que tiene una gran vacunación con AstraZeneca. Nuestra mejor defensa, y perdone que sea testarudo en el argumento, es cierre radical de frontera y vacunación acelerada. Para que no nos miremos la suerte entre gitanos, para hablar en realidad, tenemos 11 millones de personas que han completado su programa de vacunación en Chile. Eso nos pone en el 4º lugar en el planeta, muy meritorio. Pero si decimos que son 11 millones de personas, corregido por la efectividad de la vacuna para prevenir contagio, estamos hablando de que hay del orden de 6,5 millones, 7 millones cuando mucho, de personas que realmente están protegidas contra la llegada de esta nueva variante, suponiendo que tuviera una actividad muy buena CoronaVac contra esta variante Delta, cosa que yo creo. Pero eso implica, en el complemento, que hay del orden de 13 millones de personas, 12 millones de personas que no están protegidas. 12 millones de personas en un país de 19,5 millones de personas es mucha gente. Mucho. Claro. Y por eso insisto, y aprovecho hay que insistir en que tenemos que vacunar aceleradamente, incluso, cierto, respetando las libertades de las personas, pero estamos en una crisis. Estamos en un estado de emergencia por esta situación. Llevamos 1 año y medio en esto. El país se ha arruinado, hay 2 millones de pobres, no hay clase en la escuela. O sea, la emergencia es de tal magnitud que tenemos que lograr que la gente se vacune a como dé lugar. Es que ese es el punto al que todos tememos, digamos. Es cierto, tenemos un índice de vacunación récord, pero si la vacuna es efectiva en un 60-65% de los casos, eso a nosotros nos deja un margen muy grande de gente que no está vacunada. Entre la población objetivo, eso serían unos... un 40% de la población objetivo son como 6 millones más, y más los niños, los menores de 12 años, que son otro grupo etario de preocupación porque contraen el virus, ahora lo sabemos, más la entrada de la variante Delta. No hemos llegado a la transmisión comunitaria, pero es previsible porque donde llega la variante eventualmente se produce más la mayor contagiosidad, 90% más que la variante Beta, que ya era más contagiosa que la variante Alfa, más... Y acá hay otro dato, la llegada del invierno y la apertura que significa el plan paso a paso. ¿No estamos enfrentando con demasiado optimismo un escenario que puede ser catastrófico? O sea, yo creo que estamos demasiado optimistas, pero yo creo que no hay que bajar la guardia, tal como dice el doctor Mañalich, en recalcar que esto no está resuelto. Estas oscilaciones son propias de las pandemias y por lo tanto tenemos que ser muy claros. En este momento lo que tenemos que explicarle a la gente no es el foco en el riesgo de la vacuna o tuvimos una mala experiencia todos tratando de poner el foco en el riesgo de la vacuna cuando lo que tenemos que decir es el riesgo de la enfermedad. Claro. Si aquí en Chile nadie se ha muerto por la vacuna, ya han muerto 34.000 personas por la enfermedad, pero no solo es el riesgo de morir, es el riesgo de hospitalizarse de forma tan súbita como de repente tener personas que estaban bien un lunes y el miércoles ya están en la UCI ventilados. Entonces, por favor, en esto entender que nosotros no podemos mostrar en las cámaras, yo no puedo hacer un Instagram, no puedo hacer un TikTok, no puedo hacer un video de cómo respiran terriblemente mis pacientes, de cómo tengo que ponerlos en el ventilador, como tuve que poner un paciente ahora a las 5 de la mañana en el turno. No puedo hacerlo porque no es ético, pero por favor entendamos que aquí el foco es el paciente grave que enferma por COVID. El paciente que enferma levemente no cambia el sentido, pero el problema es que es azaroso, nadie sabe, no hay un marcador biológico, clínico, inicial que nos pueda decir de una persona que tiene síntomas y se le hace una PCR, ¿quién de esos va a caer a la UCI? ¿A quién le vamos a tener que poner un tubo? ¿Quién va a pasar como tengo una paciente desde febrero hospitalizada? Eso. Doctor. Yo, Rafael, quisiera agregar que efectivamente
uno, es legítimo mirar el episodio de la segunda ola por la variante brasilera con optimismo. O sea, los números bajan sistemáticamente. Hoy día se reportaron 1.874 casos nuevos recién, con un número de exámenes PCR, de exámenes suficiente para señalar que en realidad las personas que se han infectado están documentadas, están diagnosticadas, 55.000 exámenes PCR y unos 5.000 o algo así de antígenos. Creo que el plan paso a paso, como se está implementando, es adecuado para la situación epidemiológica que vivimos hoy. Pero insisto, es como, haciendo un gráfico o una imagen, es como si la cordillera de los Andes nos protegiera de la variante Delta, pero sabemos que los glaciales se están derritiendo y que puede pasar en cualquier momento esa variante a una fase 3 o 4 en Chile, y no tenemos capacidad, ya lo decía muy bien Carolina, en las unidades de tratamiento intensivo. Las olas de contagio caen, nuevos casos caen, pero todavía queda el rezago de toda la gente que se ha hospitalizado en las semanas y meses anteriores y que no ha liberado los cupos de tratamiento intensivo, con una ocupación, insisto, de una capacidad expandida ya al máximo, de una ocupación del 90%, o sea, y con una cansancio y fatiga del personal tremendo. Yo soy optimista respecto a la evolución de la variante, como se trata de dos enfermedades distintas, dos virus distintos, de la variante brasilera, en lo que ya los días son más largos, hay más radiación ultravioleta, la gente se está aireando, mañana tiene la oportunidad además de airearse yendo a votar, que no representa un riesgo adicional de contagio, y en ese contexto creo que tenemos que tener una mezcla de optimismo, pero de máxima preocupación respecto a esta ola que tenemos, como digo, en el vecindario, o muy cerca, ya no ha llegado fuertemente a América Latina, pero ya es la variante predominante en muchos países. En Estados Unidos está aumentando enormemente, en México la variante Delta ya está produciendo estragos, y sabemos cuál es el curso de esto, y por eso vuelvo a insistir majaderamente, tenemos que lograr que la gente se vacune, y para eso cualquier cosa que signifique estímulo, zanahoria, vale. Claro. Y quiero rescatar esto. Yo he tratado de leer harto sobre este tema, y lo que nos ocurre en Chile, más que un movimiento antivacuna sólido, que no lo es, hay grupos que dicen, qué sé yo, pero no tenemos un movimiento afortunadamente antivacuna, y tenemos más bien una cultura pro vacuna muy sólida. Lo que hay es una apatía por la vacuna. O sea, qué lata, voy a faltar, la pega, voy mañana, total. Es hora de ir a vacunarlo a sus lugares de trabajo, a los malls, a las iglesias, a todos los lugares. Sí. La segunda etapa. En ese sentido, creo que tú lo señalas muy bien, Rafael, se necesita una actitud mucho más agresiva para vacunar a la gente y pillarlos, perdón que diga esta expresión tan fea, donde sea que estén. Porque si seguimos, ¿no es cierto?, con vacunatorios fijos, que desgraciadamente los vemos parcialmente vacíos todos los días, no vamos a alcanzar la meta. Doctor Jaime Mañalich, doctora Carolina Herrera, les quiero agradecer a ambos por este largo y muy instructivo contacto que hemos tenido con CNN y Chilevisión. Que tengan ustedes una muy buena jornada y vaya a descansar, doctora, si estuvo entubando a alguien hasta las 5 de la mañana. Sí, no, y mañana tengo de nuevo 24 horas, así que así estamos. La gente de la salud estamos agotados. Por su intermedio, muchas gracias a todo el mundo que trabaja en el área de la salud. Doctora, doctor Mañalich, muchas gracias a ambos. Chao, doctor. Chao, gracias a ustedes, Rafael. Con ese ángulo acusado.